En este ejercicio el objetivo es calcular las coordenadas de un punto inicial P, el cual va a estar localizado más o menos por aquí. Las coordenadas de un punto final, al cual se va a conocer como punto Q, el cual va a estar localizado más o menos por aquí. Entonces, entre el punto inicial P y el punto final Q, se va a trazar lo que se conoce como delta X y delta Y. Entonces aquí se va a formar un triángulo que va a ser delta X, y este otro lado del triángulo sería delta Y. Posteriormente, el punto inicial P se va a dejar en el mismo sitio, en la misma posición, sin moverse. Y lo que se va a estar cambiando de posición es el punto final Q, de forma que se va a calcular un segundo punto final, que va a quedar más o menos por aquí, se le va a llamar Q2, y posteriormente se va a calcular un tercer punto final, al cual se le va a llamar punto final Q3. Entonces la intención es que al estar moviendo el punto Q, de forma que cada vez esté más próximo al punto P, de esa forma el valor de delta X sea cada vez más pequeño. Por ejemplo, aquí el valor de delta X sería más pequeño, sería este. Y con el tercer valor del punto final, el valor de delta X sería este. Entonces la idea es esa, que el valor de delta X cada vez sea más pequeño. Entonces lo primero va a ser calcular las coordenadas de este punto inicial P. Para ello menciona el problema que el valor de X inicial va a ser 1. Entonces el punto P tendrá como coordenada X el valor de 1. Y se tiene que calcular el valor de la Y inicial de la siguiente forma. Se va a utilizar la función de esta curva. Entonces la función de esta curva es 4 por el logaritmo natural de 5 por X más 1. Por lo tanto, en esta función se va a sustituir el valor de 1 y va a quedar entonces que P, que depende del valor de 1, va a ser igual a 4 por el logaritmo natural de 5 por 1. Y falta sumarle más 1. Entonces, esta operación se va a realizar en la calculadora de la siguiente forma. Entonces presiono 4 por el logaritmo natural. Aquí automáticamente me abre el paréntesis y dentro del paréntesis escribo 5 por 1, cierro paréntesis, más 1. Y esto me da como resultado toda esta cantidad. Entonces, como en este tipo de ejercicios es muy importante la exactitud, voy a utilizar en este caso 5 decimales. Voy a anotar hasta 7.43775. 7.43775, ese sería el valor de la Y inicial. Mientras que el valor de 1 sería el valor de la X inicial. Entonces todo esto es el punto P, que es el punto inicial. Ahora voy a calcular las coordenadas de este que es el punto Q, el cual será el punto final. Entonces me menciona el problema que el valor de X final es 4. Entonces voy a anotar por aquí que el punto Q, que es el punto final, en X va a tener coordenada igual a 4, y lo que se va a calcular es el valor de Y final. ¿Cómo se va a calcular la Y final? Pues se va a calcular sustituyendo en esta función el valor de 4. Entonces, si en esta función sustituyo el valor de 4, va a quedar la función P, que depende de 4, va a ser igual a 4 por el logaritmo natural de 5 por el valor de X, que se está sustituyendo, que es 4. Entonces queda 5 por 4. Y a esto le tengo que sumar 1. Si realizo esta operación en la calculadora, obtengo lo siguiente. Se tiene 4 por el logaritmo natural de 5 por 4, cierro el paréntesis, más 1. Esto debe ser igual a 12.98292. Entonces el resultado de esto será el valor de Y final, mientras que este valor de 4 será el valor de X final.
Entonces ahora voy a calcular el cambio en x, que se conoce como delta x. Entonces el valor de delta x es igual a x final menos x inicial. Entonces esto es igual, la x final es 4, entonces va a quedar 4 menos de fórmula, el valor de x inicial es 1. Entonces queda 4 menos 1. Y 4 menos 1 es igual a 3, por lo que el valor de delta x es igual a 3. Entonces, como ya se había mencionado anteriormente aquí en la gráfica, el valor de delta x sería este que se forma aquí. Entonces hay que trazarlo con una regla. Sería este valor que estoy trazando aquí. Este es delta x. Y se puede contar, son 1, 2, 3 unidades. Para calcular el valor del cambio en la función, que se conoce como delta y, se utiliza un procedimiento semejante. Es y final menos y inicial, que en otras palabras es f, que depende de x más delta x, menos f de x. Entonces en este caso el valor de delta y sería igual a y final, que es todo esto, 12.98292, menos el valor de y inicial, que es 7.43775. Si realizo esta resta en la calculadora, obtengo lo siguiente: 5.54517. Entonces en la gráfica, el valor de delta y sería este. Entonces, trazarlo con la regla y sería este, delta y. Ahora, ¿cuál sería el valor de la razón de cambio? Entonces la razón de cambio es igual a la división de delta y sobre delta x. Entonces esto va a ser igual a toda esta cantidad, 5.54517, sobre el valor de delta x, que resultó que es 3. Entonces si yo hago esta división en la calculadora, me da como resultado 1.84839. Si yo trazo una recta secante que pase por el punto P y por el punto Q, una recta secante a la curva de color verde, entonces la pendiente de esta recta secante, M, sería igual a este valor de la razón de cambio. Entonces la pendiente de esta recta secante sería 1.84839. Entonces ahora en el siguiente inciso la idea es dejar fijo el punto inicial P. Es decir, estas coordenadas no van a cambiar y lo que se va a mover es el punto final Q. De forma que ahora el punto final Q va a quedar por aquí. Y lo voy a llamar punto Q2 para diferenciarlo del primer punto final Q. Entonces ahora el punto final Q2 en X va a tener coordenada igual a 2, y se va a calcular cuál es su coordenada Y. ¿Cómo se calcula la coordenada Y de este nuevo punto final? Pues sustituyendo este valor de 2 aquí en la función. Entonces quedaría P, que depende de 2, es igual a 4 por el logaritmo natural de 5 por 2 más 1. Entonces hago esta operación en la calculadora. Es 4 por el logaritmo natural de 5 por 2, cierro paréntesis, más 1. Voy a anotar hasta 5 decimales, sería 10.21034. Entonces el resultado de esto sería la Y final de este nuevo punto final Q2, mientras que el valor de 2 es el valor de X final. Entonces calculo el valor de delta X, que va a ser igual a la X final menos la X inicial. Se tiene que este valor de delta X será igual a 2 menos 1. Entonces aquí queda 2 menos 1 y esto es igual a 1. Si me pidiera trazarlo aquí en la gráfica, voy a borrar el antiguo delta X, que es este. Lo voy a borrar. También voy a borrar el antiguo delta Y. Y el nuevo valor de delta X sería este. Entonces este sería el nuevo valor de delta X, que se puede ver es 1.
Ahora, el valor de delta y, de forma semejante, sería el valor de y final menos el valor de la y inicial. Entonces, delta y sería igual a este valor, 10.21034 menos 7.43775. Realizando esta resta en la calculadora se obtiene lo siguiente. $2.77259. Entonces, este valor de delta y, pues sería aquí en la gráfica. Si me pidieran trazarlo, sería este de aquí. Este sería el nuevo delta y. Ahora, el valor de la razón de cambio, simbolizado con una R minúscula, va a ser igual a la división de este valor de delta y sobre este valor de delta x. Entonces 2.77259 entre 1, pues resulta lo mismo. Entonces esto es igual a 2.77259. Si yo trazo aquí, en esta gráfica, una recta secante a la curva que pase por el punto P y por el punto Q2, entonces observo que la pendiente de esta recta secante es este valor de la razón de cambio. Entonces la pendiente de esa recta secante es 2.77259. Entonces para el siguiente cálculo nuevamente se va a dejar en el mismo sitio o posición al punto P. Entonces si el punto P se deja en la misma posición, pues las coordenadas de este punto inicial no cambian, siguen siendo esas de aquí. Y lo que se va a hacer ahora es calcular un nuevo punto final, al cual se va a llamar punto Q3, que prácticamente va a quedar muy cerca del punto P. Entonces aquí, como está la gráfica, prácticamente va a ser imposible de visualizar, pero vamos a suponer que queda por aquí el punto final Q3. Entonces el punto final Q3 va a tener coordenadas en X 1.001, y la coordenada de Y se va a calcular sustituyendo este valor de X aquí en la función. Entonces quedaría de la siguiente forma. Quedaría P, que depende de 1.001, va a ser igual a 4 por el logaritmo natural de 5 por 1.001, cierro paréntesis, más 1. Hago esta operación en la calculadora. 4 por el logaritmo natural de 5 por 1.001, cierro paréntesis, más 1. Esto es igual a 7.44174. Entonces aquí lo anoto. Entonces el resultado de esta operación será la y final, mientras que este valor será el valor de x final. Entonces ahora voy a calcular delta x, o cambio en la variable x, como x final menos x inicial. Entonces delta x va a ser igual a 1.001 menos 1. Por lo que el valor de delta x va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3. Entonces aquí la calculadora me lo está dando con notación científica. Entonces esto lo voy a escribir por acá. 1 por 10 a la menos 3. Es 1 por 10 a la menos 3. Esto se llama notación científica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que yo tengo que escribir el 1, o el número que me dé aquí. Si me da 2, escribo 2. Si me da 4, escribo 4. Entonces en este caso me da 1, escribo 1. Y esto me indica que tengo que recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Entonces el punto decimal está aquí, lo voy a recorrer 3 lugares a la izquierda. Entonces comienzo, el punto decimal está aquí, cuento 1, 2 y 3. Entonces el resultado sería 0.001. Si por ejemplo el resultado hubiera sido
por decir algo, 4.9 por 10 a la menos 4. ¿Cómo escribo esto? Esto sería igual a escribir este número. Escribo 4.9 y esto me indica que el punto decimal lo tengo que recorrer 4 lugares a la izquierda. Entonces en este ejemplo el punto decimal está aquí, lo tengo que recorrer 4 lugares a la izquierda, entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces el resultado sería 0.00049. Otro ejemplo, si la calculadora me hubiera dicho que el resultado es 9.72 por 10 a la menos 3, ¿esto cómo lo escribo? Pues sería, primero escribo este número, 9.72. Luego, esto me indica que tengo que recorrer el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, por lo tanto, a partir de aquí, cuento 3 lugares. Entonces está aquí, cuento 1, 2, 3. Entonces el resultado sería 0.00972. Entonces este resultado, escrito en notación científica, sería 0.001. Que en la calculadora también se debe poder cambiar la configuración para que este resultado lo muestre de forma distinta. Por ejemplo, yo aquí presiono Shift, la tecla de configuración, presiono la tecla 8 de modo normal y aquí voy a presionar normal, me pregunta normal 1, 2, voy a presionar el número 2 y de esta forma me da este resultado en fracción y con esta tecla, al presionarla, me lo cambia entre fracción 1 milésimo y número decimal, que es lo que se había mencionado, el resultado de 0.001. Entonces cada quien tendría que buscar en su calculadora la forma de configurarlo, de forma que en lugar de escribir el resultado con notación científica, lo muestre con números decimales, de esta forma. Entonces en este modelo de calculadora, yo presioné la tecla de Shift, la tecla de configuración. Aquí presioné el número 8 para que me dé la opción de normal 1 o 2, yo presioné el número 2 y con eso ya me da el resultado de esta forma. Si presiono el modo normal, el número 1, me regresa a la notación científica. Para calcular ahora el valor de delta y, lo que tengo que hacer es la resta del valor de y final menos el valor de la y inicial. Esto va a ser igual a 7.441.74 menos 7.437.75. Entonces va a quedar 3.99 por 10 a la menos 3. Esto es notación científica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que escribo este número, 3.99, y el punto decimal lo recorro 3 lugares a la izquierda. Entonces a partir de aquí, recorro el punto decimal 1, 2, 3. Entonces el resultado queda 0.00399. Este sería el valor de delta y, que si la calculadora la configuro para que me lo dé únicamente con decimales, aquí lo tengo, 0.00399. Entonces ahora voy a calcular el valor de la razón de cambio como la división de delta y, que es este, 0.00399, sobre el valor de delta x, que resultó 0.001. Entonces si realizo esta división en la calculadora tengo 0.001
0.00399 entre 0.001 y esto es igual a 3.99. Entonces el valor de la razón de cambio es 3.99. Entonces esta sería la pendiente que tendría una recta secante a esta curva y que pase por el punto P y por el punto Q3. Sería un poco difícil de graficar eso aquí en la gráfica, pero esa es la idea. Entonces ahora voy a hacer un resumen de los cálculos que se han realizado hasta el momento. Entonces aquí voy a anotar las coordenadas del punto P, que se mantuvo sus coordenadas constantes, y lo que se estuvo cambiando fueron la posición del punto final. Entonces las coordenadas del punto inicial P que se calcularon fueron: aquí en el punto final se calculó el punto Q, se calculó el punto final Q2 y se calculó el punto final Q3. Entonces las coordenadas de cada uno de estos tres puntos las voy a anotar aquí. Aquí voy a anotar los tres valores de delta Y que se obtuvieron. Aquí voy a anotar los tres valores de delta X que se obtuvieron. Aquí en esta parte voy a anotar el valor de la razón de cambio que se obtuvo en los tres cálculos. Entonces, como se mencionó al inicio del problema, la idea es que el valor de delta X cada vez sea más pequeño, hasta que prácticamente sea cero. Entonces, como se observa aquí, el primer valor de delta X es 3, luego es 1 y luego es tan pequeño que prácticamente es cero. Entonces, mientras el valor de delta X es cada vez más pequeño, es decir, cuando tiende a cero, el valor de la razón de cambio tiende o se aproxima a el valor de 4. Entonces esto se puede escribir como una conclusión. Cuando el valor de delta X tiende o se aproxima a 0, el valor de la razón de cambio se aproxima o tiende. Entonces esto se lee que el valor de la razón de cambio se aproxima o tiende a 4. Entonces cuando se repase el tema de derivada, este sería el valor de la derivada. Entonces el valor de la derivada de esta función en este punto inicial va a ser igual a 4. Es decir, la pendiente de esta curva en este punto inicial P, el valor de la pendiente en este punto será igual a 4. Y esta pendiente pues es lo mismo que la derivada. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.